Amadeo Llados va a cumplir su sueño y es que por fin va a jugar el título más importante del fútbol. Amadeo Llados va a jugar su primer mundial con Españita y es que se va a enfrentar a las mejores selecciones del mundo: la tetracampeona Alemania de Jamal Musiala, la Inglaterra de Harry Kane o la máxima favorita de este mundial, que es la Francia, liderada por Kylian Mbappé con esos 94 de media y plagada de estrellas como Ousmane Dembélé y Christopher Nkunku. Amadeo Llados quería ser la gran estrella de este mundial, que contaba con las grandes ausencias por primera vez en muchos años de Leo Messi y de Cristiano Ronaldo, aunque no fiarse de Portugal, que venía liderada por un Rafael Leao que estaba intratable. Antes de comenzar el vídeo, voy a pedirte que te suscribas y dejes tu like para que Llados dé su mejor versión para el episodio que se viene hoy. Tenemos ya por aquí los grupos del mundial y vamos a ver el resto de favoritas. Y es que tenemos en el grupo A Italia, que ha pinchado su primer partido. En el grupo B tenemos a la Alemania de Jamal Musiala, que también ha empatado su primer partido. En el grupo C tenemos a Inglaterra, por aquí tenemos a Francia y por aquí tenemos en el grupo más complicado de todo el mundial a Argentina y a Holanda. Y por aquí tenemos nuestro grupo, y es que la España de Amadeo Llados se va a enfrentar a Portugal, a Marruecos y a Finlandia. Deberíamos de pasar al menos como segundos. Llegaban los primeros entrenamientos para Amadeo Llados, que empezaba a poner a prueba su puntería, realizando lanzamientos de faltas, sabiendo que un partido se puede decidir por un libre directo, y realizando lanzamientos desde los 11 metros por si alguna eliminatoria acababa en la tanda de penalti. Amadeo Llados estaba enchufadísimo, tanto que incluso se atrevía con regates como este, menudo sombrero que le acaba de hacer a su compañero. Los entrenamientos han sido un éxito para Amadeo Llados, que con la confianza absoluta de Luis de la Fuente iba a ser titular en el primer partido en punta de ataque. Esto arranca, por fin comienza el Mundial 2026 para la España de Amadeo Llados. A ver si puede conseguir su segundo título con la selección. Teníamos un equipo plagado de estrellas, y es que en portería teníamos a Unai Simón, por la banda teníamos a una de las novedades, a Arnau Martínez, la pareja de centrales era para Robin Lenormand y para un Pau Torres, que era el capitán de esta selección. En la banda teníamos a Alejandro Valdés. El centro del campo era para el mejor jugador de esta selección, Pedri, con 92 de media, acompañado de otro jugador del FC Barcelona, que iba a ser Pablo Gavi. Punta de ataque para Ollán Sánchez y ese tridente para Jeremy Pino, Ferran Torres, que iba a estar en banda izquierda, y por supuesto la fucking bestia Amadeo Llados. Vale, tocamos, que bien equipo, mira banda, claro que sí, que desmarque de Alejandro Valdés. Vamos, el primer tiro aquí, claro, estoy solo, Amadeo Llados. ¡Qué parada el portero de Marruecos! Primera gran ocasión, qué combinación entre Ferran Torres y Amadeo Llados, que se iba a encontrar con el portero de Marruecos, que por cierto no es Bono. ¡Uy, qué buen pase de Pablo Gavi! Amadeo en el área, la primera que tiene para adentro. Primera ocasión que tiene Amadeo Llados en el mundial y la mete para adentro. No iba a fallar la fucking bestia, tiro cruzado al que nada puede hacer el portero de Marruecos. Luis de la Fuente aplaude a su delantero, y es que con este gol nos ponemos 1-0 arriba en el marcador. Amadeo Llados estaba enchufadísimo y estaba trabajando en tareas defensivas, un trabajo que ya se le había visto mucho en el Liverpool para poder ayudar al equipo. Eso es, qué buen regate, Pedri, jugamos, salimos con el balón. España insistía en sacar el balón jugado desde atrás, jugando con el portero Unai Simón, y es que esta España sabía sacar muy bien el balón jugando por las bandas. La primera parte llegaba a su fin con 1-0 en el marcador, pero no había que confiarse porque Marruecos no había dicho la última palabra. Marruecos no había claro el partido e iba a quitar a su estrella para intentar remontar esto. Bueno, Marruecos está empezando a llegar, y es que acaban de tener su primera ocasión en el partido. Gran actuación de Unai Simón, pero Amadeo Llados no se fiaba del marcador y estaba bajando a defender para aguantar el resultado. Claro que sí, esa es Amadeo Llados. Cómo aguanta el balón, cómo pierde tiempo nuestra fucking bestia favorita. Ahí está, España se lleva el triunfo en el primer partido del mundial. La afición lo celebra, y es que Amadeo Llados ha marcado un gol importantísimo para que España comience ganando en el mundial. Los jugadores de España lo celebran. Amadeo Llados iba a empezar el mundial con un MVP para poner a España segunda, porque es que Portugal ha ganado 1-3 a una Finlandia contra la que nos íbamos a enfrentar nosotros, y es que esto no para. Tenemos que ganar el segundo partido del mundial porque Portugal también ha ganado a Marruecos y se coloca como primera de grupo. España comenzaba el partido fiel a su estilo, tocando el balón al tiki-taka. Uy, Llados, qué hueco. Ay, Llados es lento, hay que adelgazar un poquito esa panza. Vámonos, Llados. Mira que pase Jeremy, claro que sí. Llados el recorte, Llados otro recorte, Llados el tiro. ¡Qué barbaridad de gol acaba de marcar Amadeo Llados! ¡Qué golazo de Amadeo Llados, que manda un corazoncito a todos sus haters! Un recorte por aquí con la zurda, se mete hacia el interior del área, otro recorte por aquí y acaba con una definición escandalosa para marcar el primero del partido. España lo continúa intentando por banda izquierda con esta gran jugada de Amadeo Llados, y va a hacer una gran combinación con Ferran Torres para tener la segunda ocasión del partido. No, cuidado ahora con la contra, cuidado con la contra. Árbitro pita ya
ya, árbitro pita ya, no me lo puedo creer al palo. Madre mía, la acaba de detener Finlandia para empatar el partido con este tiro del número 21 que se ha ido al palo. Hay que estar más atentos en defensa. Y llega el segundo de Amadeo Llados que pide calma. Bueno. Amadeo Llados pidiendo calma, porque es que en la segunda parte había comenzado mejor Finlandia, pero esta gran recuperación de Jeremy Pino iba a suponer el segundo gol de España con una gran definición de Amadeo Llados, que iba a sentenciar el partido en el minuto 70. Llados que puede marcar el tercero. Bueno, se la da al compañero. Madre mía, qué gran jugada de España. Bueno, increíble lo que juega España. Increíble lo que acaba de hacer Amadeo Llados y lo que acaba de hacer España. Cómo se la lleva Amadeo por banda. Le mete un pase clarísimo a Ferran, que le mete este triangulazo a Gabri Veiga. Y con 0-3 en el marcador, Luis de la Fuente iba a guardar a su mejor jugador. Y es que íbamos a ser sustituidos en el minuto 72. Amadeo Llados se había ganado la confianza absoluta de Luis de la Fuente. Nos colocamos primeros de grupo, con 6 puntos empatados con Portugal. Llegaba el partido más importante de la fase de grupos para España. Y es que, sí, hasta ahora habíamos tenido una gran actuación, pero ahora tocaba dar la cara contra una de las mejores selecciones del mundo. España debía ir con cuidado con una Portugal que estaba repleta de estrellas, con jugadores como Bruno Fernández, Bernardo Silva y la estrella de este equipo, Rafael Leao, con esos 91 de media. Vámonos, Amadeo, mira qué pase, qué filtrada. Madre mía, qué barbaridad de pase. Mira atrás, claro, estoy solo, Amadeo. Qué parado del portero. Qué primera gran ocasión acabamos de tener, pero es que se preveía un encuentro muy complicado contra un portero que tenía 88 de media como es Diego Costa. Se acaba de lesionar a Amadeo Llados. Efectivamente se acaba de lesionar a Amadeo Llados en esta dura entrada de Bruno Fernández, que toca balón, pero de la que no sale bien parado Amadeo Llados. Amadeo Llados, que ya estaba recuperado, estaba teniendo sus más y sus menos con Rubén Díaz, que es que era considerado el mejor central del mundo. Vaya lucha y vamos a tener con el portugués. No, hay que defender. Lenormand, que viene Lenormand. Nos vamos al descanso con empate a 0 en el marcador. Amadeo Llados va a tener que cambiar las cosas del partido si queremos ganar el partido, aunque de momento el empate no sirve. Amadeo Llados nos ha pensado 2 veces y en cuanto ha visto hueco para tirar a puerta ha metido este cebollazo que se ha marchado por muy poquito. Portugal estaba empezando a apretar, consciente de que no le valía el empate, y vaya se han apretado porque se acaba de adelantar en el marcador con este tiro de Gonzalo Ramos. Tenemos que remontar, vamos a Amadeo Llados. Yo confío en Amadeo. Cuidado con Rafael Leao, cuidado. Madre mía, la que nos acaba de hacer Leao. A tomar por culo. Hemos salido dormidos. Vaya humillación nos acaba de hacer Rafael Leao. Un recorte por aquí, otro por allá. Y cómo define contra Unai Simón. Apenas 5 minutos, nos acaban de marcar 2 goles. Esto pinta muy feo para España. Bueno, continuaba la goleada. Tercer gol de Portugal, Gonzalo Ramos. Yo no sé qué hace nuestra defensa. Se marcha totalmente solo para marcar el tercero y sentencia el partido. Qué humillación de España. Decepción en la cara de Amadeo Llados. Y es que las caras de los jugadores lo decían todo. Derrota muy dura, que se iba a marchar goleado con 0-3. Y cómo no, la prensa haciendo leña del árbol caído después de esa derrota de España. Con la derrota de España contra Portugal, España iba a pasar como segunda de grupo, lo que significaba que nos iba a tocar una primera de otro grupo, que iba a estar entre Croacia, Alemania, la tetracampeona Alemania, una de las sorpresas del mundial, Ghana, Rumanía y la todopoderosa y favorita Francia de Kylian Mbappé. Estas son las que nos pueden tocar. Vamos a ver quién es nuestro rival de octavos de final. No me lo puedo creer, nos acaba de tocar Francia. Nos acaba de tocar la mejor selección de todo el mundial, la Francia de Kylian Mbappé. Una Francia repleta de estrellas con jugadores como Christopher Nkunku, Ousmane Dembélé, Tchouaméni Camavinga en el centro del campo, una defensa con Saliba y Konaté. Aún así España no se iba a rendir e iba a ir con todo a por la mejor selección del mundo. Llados contra Kylian Mbappé. España sabía que tenía que desplegar su mejor fútbol, que ese sin duda alguna era el de la posesión y el del tiki-taka, para reducir las opciones de Francia. No voy a la cacabolear, no, hay que defender, Vale, que bien Lenormand. Hay que bajar, Amadeo, hay que bajar. Qué bien defendido, Amadeo. España estaba empezando a sufrir contra una Francia que estaba activando la maquinaria, que acababan de tener esta primera ocasión de Christopher Nkunku con un Amadeo Llados que estaba situado prácticamente de central. Hay que tapar a Dembélé. Hay que tapar a Dembélé, que bien Llados. El partido llegaba 0-0 al descanso. España estaba haciendo bien su papel y de momento estaba aguantando a la todopoderosa Francia. No, Kylian Mbappé, cuidado con Kylian Mbappé. El rechace. Nkunku. Madre mía, de la que nos estamos librando. Madre mía, estamos sufriendo. No conseguimos salir. Menudo pase filtrado que le ha metido con Ousmane Dembélé, que ha rematado de cabeza, pero vaya mano salvadora de Unai Simón. Bueno. Y ojo que se vienen cambios. Mete más artillería a Francia, pues si no tenía suficiente, iba a entrar Moussa Diaby. Qué barbaridad. El asedio de Francia continuaba y no sé cómo nos acabamos de salvar de esta
Vaya parada de Unai Simón que le ha hecho a Kylian Mbappé. Con el partido tan atascado y con una Francia que estaba humillando a España, la efectividad tenía que ser clave y teníamos que marcar la primera que tuviéramos. Qué gran carrera de Amadeo Llanos, que le ha regateado a la perfección a Ibrahima Konaté. Se ha tirado esta diagonal y luego ha definido el palo corto del portero con este zurdazo inapelable. Y encima la pasa por los huevos a Ferran Torres. Este gol es importantísimo. Ahora mismo estaríamos en cuartos de final. Minuto 92, pero pita ya árbitro. Pero aún sigue. ¿Pero cuántos minutos ha añadido este árbitro? Nada. Aquí no se juega nada. Aquí no se juega nada. Final. Ahí está, final del partido. España clasificada a los cuartos de final, derrotando a la todopoderosa Francia con ese golazo de Amadeo Llanos. Además, a título personal, Amadeo Llanos se quitaba un rival en la lucha por la bota de oro del mundial. Vamos a ver, nuestro rival de cuartos de final nos ha tocado la gana de Iñaki Williams. Con la eliminación de la Francia de Kylian Mbappé, España se colocaba como favorita para este mundial y Amadeo Llanos era la gran estrella de la competición. España comenzaba dejando las cosas bien claras con este tiro de Amadeo Llanos, que se iba a encontrar con un gran portero. Ferran Torres acaba de marcar el primer gol de la eliminatoria de estos cuartos de final del mundial, y no es para menos porque esta gran combinación de España ha acabado con este zapatazo de Ferran. Ya nos había avisado primero y a la segunda no fallamos. Vale, Amadeo, que me lo ha hecho. El pase al centro, no me lo puedo creer. Hay que sentenciar este partido. No me lo puedo creer. Nos acaba de empatar Ghana en el último minuto de partido. Idrisu va a marcar el empate a 1 para Ghana y nos vamos a ir ya por el minuto en el que estamos a la prórroga. Luis de la Fuente se va a quedar calvo. Más calvo de lo que está aún. Las cosas no están saliendo como ya nos esperaba y estaba bastante cabreado con sus compañeros que no conseguían darle balones. Tanto era así que nos íbamos a ir a los penaltis. Efectivamente, Ghana nos ha llevado hasta los penaltis. Los jugadores de la Fuente, nerviosos ante esta tanda. Llanos había estado entrenando los penaltis, consciente de que podía llegar este momento. Amadeo Llanos no iba a fallar su penalti, la iba a pegar perfecta al palo derecho. Vamos, Unai Simón para la talgura. Ahí está Unai Simón, mi portero. Mi puto portero, vamos Rodrigo, no falle, Rodrigo Hernández. ¡Qué grande Rodrigo! Vamos Jeremy Pino, no quiero ni mirar Jeremy Pino, no me lo puedo creer. Unai Simón, qué grande, qué parada. Volvemos a estar en el punto decisivo. Pedri, 92 de media. Pedri, estamos en las semifinales. España se mete en las semifinales del Mundial 2026 y va a estar entre las 4 mejores del mundo. Tenemos por aquí las otras selecciones que han pasado. Inglaterra ha derrotado a Alemania, Portugal no ha fallado. No me lo puedo creer que nos acaba de tocar Estados Unidos. Ay, mi madre, Llanos se puede meter en la final de un mundial. Esto es una barbaridad. Muy pocos pensaban que España pudiera llegar tan lejos en el mundial, pero lo cierto es que estamos a tan solo un partido de la final del mundial. Pues ya lo habíamos dicho, no había que confiarse ante Estados Unidos. Una carrera totalmente solo contra Unai Simón y Giovanni Reina por el 1-0 en el marcador. Luis de la Fuente se queda más calvo de lo que está. ¡Ay, mi madre, lo que acaba de hacer Amadeo Llanos! Esta ha sido la jugada que nos ha dado el empate. Vaya regate de Amadeo Llanos, como se viene por el centro. Hace un recorte hacia adentro, hace otro recorte hacia afuera, se vuelve a meter para adentro, se vuelve a meter para afuera. No paraba de regatear y le acaba de meter este cebollazo a la portería, el palo largo. ¡Madre mía, qué barbaridad lo que acaba de hacer Amadeo Llanos! No me lo estoy creyendo. ¡Qué golazo acabo de marcar Llanos! ¿Pero qué acabas de hacer, Amadeo? ¿Qué acabas de hacer, Amadeo Llanos? ¿Qué tiro es este? ¡Qué barbaridad! ¡Cómo la ponen toda la escuadra! Nos ponemos 2-1 en el marcador gracias a ese doblete de Amadeo que está intratable en este mundial. No podía faltar la parada salvadora y heroica de Unai Simón. Si alguien se creía que esto iba a ser una semifinal facilita, los cojones. Acaba de marcar el segundo Estados Unidos en esta jugada. Nada puede hacer Amadeo Llanos para defender. Tiro cruzado. Nos empatan en el último minuto de partido. 2-2. Y nos vamos a ir a la prórroga. ¿Pueden haber desajustes ahora, equipo? No me lo puedo creer. Qué cabezazo acaba de marcar Ferreira. Mirad que remate totalmente solo. Pero ¿cuánto mide Ferreira si mide 1,50 m? No me lo puedo creer. A tomar por culo. No me lo puedo creer. España acaba de caer eliminada en las semifinales de un mundial. Hemos caído ante la selección más fácil de todo el mundial. 3-2. No me lo puedo creer. Las caras de decepción de Amadeo Llanos y de sus compañeros lo decían todo. Y Estados Unidos estará en la final contra Inglaterra, que ha eliminado a Portugal. Finalmente el mundial lo ha ganado Inglaterra, que era una de las grandes favoritas. 3-1 ha quedado. Amadeo Llanos, que finalmente se ha llevado el premio que menos importa, pero se ha llevado la bota de oro de este mundial. Amadeo Llanos lo seguirá intentando y estoy seguro que en el siguiente mundial va a ganarlo. Tengo un presentimiento. Lo vamos a dejar por aquí. Recordad que en el siguiente vídeo ya tendremos el nuevo equipo de Amadeo Llanos, donde intentará ganar por fin esa UEFA Champions League. Dejad mucho apoyo para continuar la serie. Nos vemos en el siguiente vídeo.